Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión voy a centrarme en 5 valores que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Me refiero a Alphabet, más conocido como Google, Amazon, Apple, Facebook y Netflix. Vamos a comenzar por Alphabet. De aquí en adelante me referiré a esta compañía como Google, que es un nombre con el que más se le conoce en el mundillo. Y bien, lo primero que tenemos claro en este gráfico es que el precio está oscilando dentro de un rango lateral, como podéis apreciar, ¿no? Fijaros cómo desde abril de 2018 el movimiento es soporte, resistencia, resistencia, soporte, soporte, nuevamente resistencia. Aquí vemos de resistencia, nuevo movimiento hacia zona de soporte. Aquí veis que se frenó ante los 1020 dólares. Aquí justamente estamos hablando ya de junio, cuando se produjo esa nueva reacción alcista que conduciría nuevamente a Google hacia la zona de resistencia, esa zona comprendida entre los 1260 y 1280 dólares, donde nuevamente volvió a tener problemas y a continuación caída. Esa caída que esta última semana pues hemos visto pues un poquito en un intento de rebote, un rebote que ha quedado simplemente en un rebotito de corto plazo, digamos una operativa poco más de swing trading, ¿no? Porque realmente el cierre semanal de los 5 valores que vamos a ver, los 5 han cerrado la semana en negativo, a pesar de que hemos visto ese pequeño rebote, pero que finalmente en la jornada del viernes todo se iba al carajo y eso impedía que estas 5 compañías cerraran en positivo la semana, con lo cual pues la situación pues sigue manteniéndose bastante inestable. Aquí, como vemos, en la jornada del jueves recuperaba ese soporte de los 1187 dólares que se había roto con un hueco de ruptura en la jornada del lunes. El problema es que el viernes nuevamente fueron a tantear los 1187 dólares, que es la zona de soporte. Perderlo ahora mismo, esos 1187 dólares, provocaría nuevamente una tensión bastante importante y quedaría alas nuevamente a los bajistas para intentar conducirla hacia una zona de soporte como son los 1093 dólares, 1100 dólares si queremos un número más bonito, más redondeado, ¿no? Ya que según dicen los números terminados en cero pues suelen psicológicamente pues influenciar a los inversores, ¿no? Con lo cual podríamos hablar, insisto, que esa pérdida de esos 1187 dólares podría conducir nuevamente hacia los 1100. En principio, si alguno de vosotros habéis decidido abrir posición larga, pues tenéis que tener muy en cuenta que perder los 1140 dólares, que son los mínimos de esta semana, pues ya está cantado que la vuelta a esa zona de los 1093, 1100 dólares, pues se va a ser coser y cantar. Así que tenemos que tener mucho cuidado. De momento lo que estamos viendo es lo lógico dentro de un rango lateral. Es decir, vemos esos movimientos que se producen desde zona de resistencia, donde los bajistas se hacen los fuertes, donde aquí todos se posicionan, habitualmente la mayoría se posicionan cortos, intentando tirar del precio hacia la zona de soporte. Vamos a ver si lo consigo o no. De momento va a ser muy importante que ahora mismo no se pierda en el más estricto corto plazo, que es ahora mismo lo que está en juego, esos 1187, porque perderlos, insisto, esto ya es nuevamente provocar una irrupción por parte de los bajistas para que nuevamente intenten conducir a Google hacia la zona de los 1100 dólares. Por debajo de esa zona 1100, 1093 dólares, pues irán a buscar esa zona de soporte entre los 980 y 995, que también ha funcionado desde el último trimestre de 2017, como podéis apreciar por la flechita, la cantidad de veces que ha sido tanteado y que de momento pues se ha mostrado como una zona muy importante donde los alcistas recuperan fuerza y nuevamente pues intentan movimientos que le conduzcan hacia esa zona de resistencia 1260, 1280 dólares. Con lo cual pues es situación bastante peligrosa si se pierde esa zona de los 1187 y si queréis un poco como filtro por debajo de los 1180 dólares en cierre diario, ya tenéis que prepararos a que nuevamente el empuje de los bajistas pueden provocar esa visita a los 1100 dólares. Vamos a pasar a Amazon. Amazon pues se está moviendo dentro de un canal alcista, como veis por las flechitas en la línea de soporte tenemos que ha sido tanto entre ocasiones, con lo cual estamos hablando de un soporte bastante fiable. Por arriba tenemos esos dos toques, como podéis observar. Normalmente los canales alcistas suelen romper, digamos, por su parte inferior, es decir, lo que sería el soporte. Esto suele ser lo habitual, ¿no? En otras ocasiones puede producirse una ruptura alcista, pero eso simplemente es porque la tendencia alcista que tiene, pues lo que vemos es una mayor aceleración y de ahí que se puedan producir en ciertos casos pues esas rupturas alcistas, pero normalmente esto digamos que es un patrón que suele ser más bien de cambio de tendencia. Es cierto que hemos visto, fijaros cómo desde ese ataque en el mes de julio,
que nuevamente lo teníamos ahí, esa zona atacando ya en plena zona de máximos históricos, pues se nos iba hacia abajo y prácticamente iba a buscar esta misma semana ahí la zona de soporte donde apoyarse. Hemos visto ese pequeño rebote muy habitual en estos 5 valores durante las jornadas del miércoles y el jueves, y el viernes desgraciadamente era cuando los bajistas daban el golpe de gracia para que el cierre semanal no fuera en positivo, con lo cual empañaba un poquito ese pequeño rebote que hemos estado viendo a lo largo de esta semana, sobre todo en la renta variable norteamericana y principalmente a lo que nos interesa, los 5 valores que estamos viendo. Ha ocurrido exactamente lo mismo. Hasta el jueves estaban en positivo, el viernes cataplán, abajo, cierre en rojo. Bien, pues la situación después de la jornada del viernes nos deja aquí un patrón, aunque yo no le voy a dar mucha fiabilidad porque no tiene una tendencia alcista previa importante, pero estaríamos hablando de una Arami bajista. Una Arami bajista, pues eso, como su nombre dice, es un patrón de giro bajista que puede provocar pues claramente un movimiento intentando buscar nuevamente ese soporte del canal alcista. Aquí habrá que tener mucho cuidado. Yo creo que la clave está en no perder los $1.800. Si volvemos a tener un cierre diario por debajo de los $1.800, esto van a intentar nuevamente buscar el soporte. Vamos a ver si el soporte aguanta. En el caso de que no aguante, vamos a tener una ruptura y ya por debajo yo pondría $1.700, $1.690, un poco ya buscando un cierre diario por debajo de los mínimos que tuvimos a finales, bueno, principios de junio, que es cuando se produce ese rebote, pues ya podríamos dar por hecho que se ha producido la ruptura de ese canal alcista, y entonces íbamos a tener un panorama bastante feo, ya que el objetivo, vamos a imaginar ahora mismo, vamos a imaginar que tuviéramos una ruptura, aunque aquí normalmente se mide desde el punto de ruptura, pero bueno, un poco para tener una idea, ¿no? Vamos a ver, perdonadme con la dichosa cruz, a ver, perdonar, vamos a ver, vale, de acuerdo, mirad. Vamos a poner, esto es más o menos orientativo, ¿eh? Es orientativo. Vale, estupendo. El objetivo que nos daría, en teórico, estaría los $1.400. Eso sería una aproximación de lo que podría ocurrir si en los próximos días, esta próxima semana, tuviéramos una ruptura bajista, ¿no? Entonces, el objetivo nos daría los $1.400, con lo cual estamos volviendo pues prácticamente a los mínimos de 2018, ¿no? Con lo cual, pues habría que tener muchísimo cuidado. Insisto, aquí para mí sería muy importante el corto plazo. Si perdemos $1.800, está claro que van a ir a buscar el soporte del canal alcista. Si se produce una ruptura, yo empezaría a utilizar algún tipo de filtro, no entraría a primeras de cambio, no entraría. Sobre todo si sois inversores conservadores. Yo esperaría en todo caso un cierre diario por debajo de los $1.700, ese sería ya mi filtro. Además, teóricamente o habitualmente se considera que lo mejor es esperar un cierre diario por debajo del último mínimo relativo ascendente. Con lo cual, pues como digo, por debajo de esos 1.700 en cierre diario, sí que ya podríamos pensar en que ya tenemos la ruptura de ese canal alcista y objetivo, lo enfocaríamos en los $1.400. Vamos a ver Apple. Apple, pues más de lo mismo. Apple, pues lo estaba haciendo muy bien en julio. En julio lo veíamos atacando esa zona de los $220 y desde los $220 hemos visto como la semana pasada había una caída. Fijaros, en vertical, esa caída se frenó justamente en una zona de soporte, para si me permitís un poco para redondear, y una cifra bonita, los $195, donde ahí hemos visto esa semana cómo se hacía un pequeño suelo y ese rebote que, como he dicho, se produce durante las sesiones miércoles jueves y que el viernes pues se empaña la situación. Con lo cual lo que estamos viendo es un pequeño rebote. La corrección que tenemos actualmente, lo mismo que la que hemos visto en Amazon o en Alphabet, no quedaría anulada mientras no tuviéramos nuevos máximos. Es decir, en el caso por ejemplo de Apple necesitaríamos un cierre diario por encima de $220 para considerar que la corrección ha sido anulada. Mientras tanto, esto puede seguir subiendo 205, 210, 215 y se puede dar la vuelta. Incluso puede llegar a los 220 y volver a caer, con lo cual tendríamos a lo mejor o bien un doble techo o un rango lateral si se produjese esa última posibilidad que mencionaba, una vuelta a 220 y volviera a caer, ¿no? En principio lo importante va a ser no tener mucho cuidado con los $195 o si queremos ya un poco para ser más exactos sobre los $194.15. Por debajo de $194.15 mucho cuidado porque esto se lo pueden llevar hacia la zona de los $180. Zona de soporte muy importante. Eso sí, no podemos menospreciar la directriz alcista
que ahora mismo lo tenemos en los $185 y cuya función es la de un soporte dinámico, con lo cual mucho cuidado en caso de que perdamos, como he dicho, esa zona 294.15. Tenemos que tener siempre en cuenta de que tenemos esa directriz y que puede frenar la posibilidad de visitar los 180, pero si cae los 185 pues estaremos los 180. Por debajo de los 180 esto se irá hacia la zona 170 y por debajo ya hablaríamos de los 160. Tenemos que tener en cuenta una cosa muy clara. Basándonos en Fibonacci, y como ya sabréis todos los que me seguís muy habitualmente, cuando perdiéramos en la cota de los 189,19 dólares, ahí por debajo del 61.8%, las probabilidades según Fibonacci nos indican que sería al punto de inicio de ese movimiento alcista anterior, que fue desde la zona 169 a los 220 dólares, con lo cual, pues como comento, por debajo de esos 189, pues las probabilidades se inclinarían por visitar esa zona de los 170, y claro, ya los 170, pues lo más probable es que vayan a buscar esa zona tan importante que son los 160 dólares. Así que de momento controlando no perder esos 194,15 dólares. Vamos a ver Facebook. Bueno, pues Facebook, pues la verdad que los arcos de resistencia han funcionado muy bien porque han sabido muy bien determinar la zona de máximos. En el caso de Facebook la ha trazado a la perfección, y esto, como estamos viendo, pues ahora mismo tenemos, pues como hemos visto en Apple, una corrección. Prácticamente vemos máximos anuales, porque aquí de los valores que vamos a ver o hemos visto ya, solamente Alphabet es el único que este 2019 marcaba máximo histórico. El caso de Amazon, Apple o Facebook, que es el que tenemos ahora mismo en pantalla, su máximo histórico lo alcanzaron en el 2018. Bien, pues como mencionaba, pues ahí prácticamente los 210 dólares, muy cerquita, a finales de julio, pues corrección en la que estamos ahora mismo en el corto plazo. El corto plazo estamos en una corrección. En el medio se mantiene la tendencia alcista, y en principio, pues lo que deberíamos de buscar, más que posicionarnos cortos, que eso es para aquellos que operan contra tendencia, pues si operamos a favor de la tendencia, lo que buscaremos serán puntos donde poder entrar. Aquí, curiosamente, fijaros cómo la caída del lunes se fue aproximando ahí, se frenó en la zona de 180, prácticamente ante la zona de soporte de 178 dólares, donde tenemos ya esa directriz alcista que está ahí actuando como soporte dinámico, con lo cual tenemos una zona muy importante. Sería quizás lo más destacable a vigilar ahora mismo, no perder esa zona 180-178. Por debajo de dicha cota nos vamos ahí hacia la siguiente zona de soporte. Estaríamos hablando los 168 dólares, y por debajo quizás la zona para mí clave, la zona más importante de soporte, por la cantidad de veces que ha habido una muy buena respuesta, sería los 160 dólares. Este podría ser un escenario en caso bajista. La ruptura que tenemos ahora mismo en el cierre del viernes es ligeramente por debajo de los 188.25, 190 dólares, esa zona de soporte. Si el lunes viéramos algún movimiento al alza, objetivo 200 dólares. Por encima de 200 nos vamos a 210. Pero ahora mismo lo que estamos viendo es un pequeño rebote que ha sido puesto en jaque tras el cierre de la jornada del viernes, pero no tenemos que olvidar, insisto, con lo que mencioné anteriormente. Ahora mismo estamos dentro de una corrección de corto plazo, Y aquí, mientras no se supera 210 dólares, esa corrección no se puede dar por anulada. Bien, vamos a acabar ya con Netflix. Bien, pues Netflix estaba dentro de un canal horizontal, como podéis ver, un techo que nos recuerda mucho pues casos como el de BBVA o Banco Santander, ¿no? Que hemos visto durante tanto tiempo esa formación que venía de una tendencia alcista, un techo en rango lateral y finalmente ruptura bajista. Bien, pues esta semana ocurría un poquito pues lo que mencionaba en el anterior valor. Hemos tenido un rebote. Muy bien, aquí el miércoles se produjo justamente un martillo, una pauta de martillo ante la zona de soporte de los 300 dólares, lo que permitió esa reacción al alza que el viernes pues fue puesta nuevamente en jaque por los bajistas, con lo cual la situación vuelve a ser bastante peligrosa. Como vemos, venía de un rango lateral. Yo normalmente, y sabréis ya todos los que me seguís habitualmente, suelo marcar dos objetivos. Uno para cerrar 50%, que estaba en los 297.40. En la sesión del miércoles cayó incluso por debajo. Estaríamos hablando de la zona intermedia, que tienen todos los rangos laterales, una zona estrecha que es donde habitualmente se produce la mayoría de los movimientos del precio, y luego tenemos las tensiones que son la parte inferior,
o en la parte superior. Y entonces ahí ya el objetivo estaríamos hablando de 280. Ese sería el objetivo teórico de ese canal horizontal si lo medimos de exterior a exterior. Bien, en principio aquí por debajo ya de esos $300 tenemos que estar preparados para visitar los 270, que va a ser zona de soporte. Obviamente ya se habría alcanzado ese objetivo teórico por ruptura del canal horizontal, y por debajo de 270 nos esperamos 250. Si en el caso de Netflix aguanta sobre los 300, podríamos esperar algún tipo de pullback. Ya lo realizó anteriormente en el mes de julio. Como estáis viendo, este movimiento se produce ruptura, arriba, pullback y nuevamente abajo. Los pullbacks son una segunda oportunidad para abrir posición corta, ¿no? Con lo cual, manteniendo sobre esos 300, podemos aspirar a intentar a ver si alcanza zona de resistencia 333, 342. Esa sería la zona de resistencia más importante que tendríamos al alza, una zona que ha sido tanteada en numerosísimas ocasiones y que ha funcionado muy bien, como podéis apreciar en este gráfico, desde 2018, con lo cual es una zona muy importante de resistencia, pero todo va a depender que aguanta los 300. Obviamente tenemos una corrección, como podemos ver, y esto de momento pues no invita mucho a ser muy optimista, y por debajo de esos 300 pues se reanudaría lo que es la corrección que estamos teniendo. Hay que tener mucho cuidado porque esto podríamos tener una noria bajista. Todo lo que sube baja. Esa noria se completaría si el precio volviera a los $230. Conforme vaya bajando, más probabilidades tenemos de que esa noria se complete. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Pero esa zona de los $300 va a poner en una situación muy complicada, y cada vez va a ganar más enteros con esa posibilidad extrema de poder alcanzar esos $230 y por tanto completar esa noria bajista. Es decir, todo lo que sube baja. Así que esto ha sido todo, espero que os haya gustado y bueno, en fin, que paséis un buen fin de semana y nos vemos en otro vídeo. Chao.